Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus padres, en casita. Recordar que estamos, ¿cierto?, en nuestras clases virtuales. Estamos en la clase del día de hoy que corresponde a historia y estamos todavía en nuestra primera unidad que se llama ¿Cómo nos ubicamos en el planeta? Les recuerdo que la sesión anterior, la número 6, dijimos que íbamos a repasar los contenidos que hemos visto a lo largo de toda nuestra unidad para poder preparar una evaluación formativa. Evaluación, ¿cierto?, que es una guía que ustedes iban a desarrollar en casa y una vez terminada me la iban a enviar para yo poder ir revisándola. Esta vez entonces lo que vamos a hacer es recordar, ¿cierto?, cuáles eran los contenidos que habíamos trabajado y realizar la revisión de esa guía, ¿cierto?, formativa para ver cómo les fue en su evaluación. Así que vamos a comenzar con los objetivos que tenía nuestra sesión anterior. Los objetivos eran los siguientes. Vamos a desarrollar, ¿cierto?, esta evaluación formativa en donde se va a evaluar lo siguiente. Ubicar elementos en la cuadrícula utilizando puntos cardinales, identificar elementos de un mapa, ubicar océanos y continentes en el globo y distinguir líneas de referencias en el mapa. Recordemos que cuando hablábamos de ubicar elementos en la cuadrícula, hacía referencia, ¿cierto?, a los puntos cardinales, a entender cómo es una cuadrícula, ir siguiendo, ¿cierto?, instrucciones de 2 pasos hacia arriba, hacia el lado, etcétera, para poder llegar, ¿cierto?, a un punto determinado. Luego teníamos los elementos de un mapa, que ustedes también ya lo saben, ¿cierto? Encontramos por ahí la simbología, la escala, los topónimos, el título, ¿cierto?, etcétera. Todo eso corresponde a los elementos de un mapa. Luego aparecían los océanos y continentes de nuestro planeta. Cuando hablábamos de océanos, hablábamos de estas masas de agua, ¿cierto?, grandes que rodean nuestro planeta, las cuales eran el océano Pacífico, el océano Atlántico, después teníamos el océano glaciar Antártico, el océano glaciar Ártico, tenemos también el océano Índico. Esos eran nuestros océanos. Cuando nos referíamos a nuestros continentes, en este caso son masas, ¿cierto?, de tierra. Y los continentes son los siguientes. Tenemos el continente de América, el continente de Europa, el continente de Asia, el continente de Oceanía, el continente de África y por último el continente antártico. Esos eran los continentes. Y por último vamos a recordar las líneas de referencia en el mapa. Estas líneas, ¿cierto?, que además de los puntos cardinales también ayudan a poder ubicarse, ¿cierto?, en el mapa o en el globo terráqueo. Así va a ser más fácil encontrar un país, etc. Partíamos por una línea principal que era la línea del Ecuador, que es conocida, ¿cierto?, que es un paralelo que divide la Tierra en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Luego también teníamos estos otros paralelos que acompañan a esta línea del Ecuador, que son los círculos polares, uno es el círculo polar ártico, el otro círculo polar antártico, ¿ya? Y las otras dos que aparecían también son los trópicos. El que está en el hemisferio norte corresponde al trópico de Cáncer y en el hemisferio sur vamos a tener el trópico de Capricornio. Esas eran las líneas de referencia en el mapa. Ahora que ya recordamos todo esto, podemos revisar entonces nuestra evaluación. Ahora, ustedes no se preocupen,
La idea es que ustedes al ladito, ¿cierto?, de su evaluación vayan agregando un ticket si lo tienen bien y si no, lo van a ir corrigiendo. Recuerden que esta es una evaluación formativa. Vamos a ver nuestra evaluación. Esta era nuestra evaluación, ¿cierto? Y partía ahí con las instrucciones que ustedes debían leer. Estaban también, ¿cierto?, dirigidas a sus padres para que ellos también las entendieran y pudieran ayudarlos. Y así comenzaba. La primera parte decía, pinta en la siguiente cuadrícula el camino que te conduce al tesoro, comenzando en la X. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Yo ya pinté este camino y lo hice siguiendo estas instrucciones que están acá. Me decían que debía partir la X y de aquí decía 2 cuadrados hacia el norte. 1, 2, porque el norte está hacia arriba. Luego eran 3 cuadrados hacia el este. 1, 2, 3. Luego 5 hacia el sur. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 6 al oeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último 2 hacia el norte. Y ahí llegábamos al tesoro. Muy bien, esta parte era muy fácil, solamente seguir instrucciones y si no se sabía los puntos cardinales, si se les habían olvidado, yo se los había dejado ahí, ¿ya? Así que esa era una pista. Sigamos. Luego tenemos acá la letra B que dice lo siguiente. Observa atentamente la siguiente cuadrícula y responde. Vamos a achicar un poquito para que se vea completa la cuadrícula. Por ahí puede ser. Esta es nuestra cuadrícula. Si se fijan, tiene, ¿cierto?, a un costado de forma vertical números y acá abajito de forma horizontal tenemos letras, que estas nos van a servir de coordenadas, estas dos partes. Y dentro de la cuadrícula habían, ¿cierto?, dibujados ciertos elementos. Vamos a seguir hacia abajo en donde tenemos que ir contestando las siguientes preguntas. Los libros están en la coordenada. Para yo poder saber tenía que mirar, ¿cierto?, la imagen y en este caso estos son los libros, por lo tanto están en la coordenada H2, ¿cierto? Me preguntaban después por la flor. ¿Dónde está la flor? Y yo ubico la flor y me fijo que está en la letra E y en el número 5. Por lo tanto, la coordenada es E5. Luego me preguntaban por el árbol. El árbol, voy a subir acá para que lo podamos ver, está acá y el árbol está en K9. Ahí está el árbol. Luego me preguntaban lo siguiente. Marca con una X el objeto que se ubica en la coordenada B3. Ahora me lo daban al revés, me estaban dando la coordenada y yo tenía que buscar el objeto. Voy a B3. Ubico B3. El objeto es esta, es una especie de bicicleta, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde yo voy a marcar con la X. Luego tengo la coordenada, ¿cierto? El objeto, la coordenada I4. Vamos a buscar I4. ¿Dónde está? Y acá tenemos 4. ¿Qué había ahí? Una casa. Vamos a buscar acá. Y la casa correspondía a la letra C. La siguiente me dice la coordenada J7. Vamos a ver, J7. Acá tenemos el 7 y avanzo hasta llegar a la letra J y me encuentro con esta manzana. Me parece que es una manzana. Así que por lo tanto vamos a marcar ahí en donde aparezca la manzana y corresponde a la letra B. Eso era correspondiente, ¿cierto?, a las coordenadas. Vamos a bajar.
Y ahora ustedes debían escribir el nombre de los elementos de un mapa. Yo se los había dejado ahí, ¿cierto? Y ustedes simplemente tenían que ubicarlos e ir escribiendo donde correspondía. El primero de acá arriba, ¿cierto? Es el título. Luego tenemos los topónimos. Después la rosa de los vientos. Por acá teníamos la simbología. Y acá abajito teníamos la escala. Esos eran entonces los elementos, ¿cierto?, del mapa. Toda esta materia estaba en el PPT, las clases anteriores, estaba en el libro también, en el texto que tienen ustedes. Por lo tanto, solamente había que repasar e ir, ¿cierto?, revisando todo el material que nosotros hemos trabajado en las sesiones anteriores. Luego, en la letra B, tenían que contestar las siguientes preguntas marcando con una X la alternativa correcta. ¿Qué son los océanos? A. Grandes masas de tierra. B. Grandes masas de agua. C. Pequeñas porciones de bosques. La respuesta correcta era la B. Grandes masas de agua. 2. ¿Qué océano baña las costas de nuestro país? A. Atlántico. B. Índico. C. Pacífico. Respuesta correcta, C. Océano Pacífico. Número 3. ¿Qué son los continentes? A. Pequeñas porciones de glaciares. B. Grandes masas de agua. C. Grandes masas de tierra. Respuesta correcta, letra C. ¿En qué continentes se ubica Chile continental? A. África. B. Europa. C. América. Recuerden que Chile, chicos, ¿cierto?, está en el continente americano. No olvidar eso, por favor. Sigamos. Ubica y escribe el nombre de los continentes en el siguiente planiferio. Al igual que la imagen anterior, ¿cierto?, la del mapa, yo acá les dejé puesto los nombres y ustedes tenían que ir ubicándolos en los espacios que correspondían. Entonces, este de acá corresponde a América. Este de aquí, lo dice la flechita, era Europa. Este de acá es Asia. Este de acá se llama Oceanía. Ahí teníamos a África y por último la Antártida. Esto también era bastante fácil, lo habíamos trabajado en el texto y en las sesiones anteriores. Luego tenemos que ubicar los océanos. Es similar a la actividad anterior con la diferencia que esta vez veremos los océanos. Yo también se los dejé ahí y ustedes tenían que ir completando en estos espacios el nombre que correspondía. Este de acá es el Pacífico, el de aquí el Atlántico, acá arriba estaba el Ártico, acá abajo el Antártico, el Índico y acá nuevamente está el Pacífico. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque recuerden que nuestro planeta es redondo. Por lo tanto, si yo esto lo tomara y lo hiciera, ¿cierto?, en forma de pelotita, el Océano Pacífico va a bañar tanto las costas de América como las costas de Asia. No es que tengamos dos océanos pacíficos, es uno solo. No confundirse. Y por último, teníamos que poner los números, ¿cierto?, a las líneas correspondientes. Acá estaba la imagen, ¿cierto?, con los números y ustedes tenían que completar acá. Por lo tanto, acá arriba, el círculo polar antártico era el 5, después venía el 1, el 4, el 3 y el 2. Y esa era nuestra última parte de la evaluación. Si ustedes se fijan, la evaluación era cortita, si bien eran altas páginas, pero tenía bastantes dibujos, así que era bastante sencilla, era toda la materia que habíamos visto, esto estaba en el libro, estaba en los PPTs anteriores, así que espero que les haya ido muy bien y en el caso de que hayan tenido algunos errores, no se preocupen, la idea es que los puedan ir corrigiendo.
me despido y nos estamos viendo, ¿cierto?, en la próxima sesión en donde ya vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad. Espero que estén muy bien. Adiós.